Atención, argentinos. LRA, Radio del Estado. LB2, LW1 y LB3 de Córdoba. Radio Base Naval de Puerto Belgrano. LU7 y LU2 de Bahía Blanca. LRA y LB8 de Mendoza. LB13 de San Luis. LT8 de Rosario. Las radios de la República Hermana del Uruguay. La Red Argentina de Radioaficionados y tantos otros que nos brindaron la historia hablada de una época que pasará a la posteridad, nos llegan hoy a través del disco para recuerdo de los argentinos y para que nunca jamás sea necesario volver a derramar sangre de hermanos en lucha por la libertad duramente conquistada. Sin dejar de reconocer que la lucha contra la dictadura comenzó en el momento mismo en que ésta se apoderó del poder engañando al pueblo, nuestra historia comienza aquel 16 de junio en que un puñado de valientes pagó con sus vidas y las de sus hermanos sus ansias de justicia y libertad. Ante la falta de una grabación de las palabras pronunciadas por Radio Mitre, escuchemos el relato que de esos episodios nos hizo Radio Base Naval de Puerto Belgrano en los días de la Revolución de Septiembre. El movimiento revolucionario iniciado por la Marina de Guerra el 16 de junio tuvo comienzo a las 8 de la mañana. La aviación naval y la infantería de Marina se apoderaron de los aeródromos de Morón y Ezeiza a las 10 de la mañana. Perón, desde su segura guarida, ordenó la concentración del pueblo indefenso en la Plaza de Mayo, sabiendo de antemano que iba a bombardearse la Casa de Gobierno y no se rendía. Como posteriormente declaró cínicamente que no había tenido tiempo de avisar al pueblo para que no se concentrara, es necesario hacerse la siguiente reflexión. El equipo de espías y controles de Perón falló justamente el día 16. En caso afirmativo, falló hasta tal punto que tardó más de 2 horas en hacerle llegar hasta la Casa de Gobierno una información de lo ocurrido en Morón y Ezeiza. Es admisible concebir que no se haya enterado de la iniciación de un movimiento revolucionario en el Ministerio de Marina en las horas de la mañana del 16 de junio, casi en sus mismas narices. Una vez más, como tantas otras, ha mentido criminalmente, inmolando a millares de víctimas inocentes en la más vil e infame acción que registra nuestra historia. Y tras este primer grito de libertad, comienzan los últimos actos de un régimen decadente que no vacila en incitar a la violencia a los mismos ciudadanos a quienes pretende gobernar. Con las mismas palabras del 45. A la violencia le hemos de contestar con una violencia mayor. Y desde ya establecemos como una conducta permanente para nuestro movimiento hacer que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o la Constitución, puede ser muerto por cualquier motivo. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los ellos. Y eso lo hemos de conseguir persuadiendo y si no a palos. Veremos si con esta demostración nuestros adversarios y nuestros enemigos comprenden. Si no lo hacen, ¡pobre de ellos! Apenas transcurridos 15 días de esta infamia, amanece el 16 de septiembre y nuevamente Radio del Estado trata de engañarnos. Transmite la Secretaría de Prensa y Difusión. El Ministerio de Ejército dio a conocer a las 15 el siguiente comunicado. En la zona noreste del país se sublevaron las tropas de Curuzucuatiá solamente. Fuerzas muy superiores marchan para sofocar ese foco rebelde. En el norte, sin novedad. En el centro, Córdoba, se sublevó la escuela de artillería
y reducidos efectivos terrestres de la aviación. Numerosas fuerzas leales pertenecientes al ejército marchan de diferentes direcciones para sofocar el movimiento. La aviación apoya a esta fuerza. La base naval de Río Santiago se ha sublevado, pero no actúa. La segunda división de ejército, reforzada con otras fuerzas leales y apoyada por la Fuerza Aérea, inicia el ataque contra la citada base. Se aprecia que la misma será reducida a corto plazo. La base naval de Puerto Belgrano se halla sublevada. Este regimiento 5 de infantería del ejército se mantiene leal y espera refuerzos para iniciar la marcha para sofocar la rebelión de Puerto Belgrano. La escuadra de mar se encuentra fondeada en Puerto Madryn y es totalmente leal a la Constitución y a las autoridades legítimamente constituidas. Ha transmitido la Secretaría de Prensa y Difusión de la Presidencia de la Nación. Pero esta vez, gracias al valor de los grupos civiles que dañaron las estaciones transmisoras de la broadcasting, pudimos por fin escuchar la voz de la libertad. Transmite el radio base naval de Puerto Belgrano. Argentinos, hermanada estrechamente con fuerzas del ejército y la aeronáutica, la Marina de Guerra en pleno se ha alzado en armas, desconociendo los hombres que dicen gobernar el país. El alzamiento se ha producido en el interior. Participan del mismo guarniciones del ejército de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba, donde tropas sublevadas del ejército dominan totalmente la provincia y han dado un ultimátum a las fuerzas dispersas restantes de la policía a fin de que depongan las armas. La aeronáutica se ha trasladado con sus efectivos para actuar desde Córdoba. La Marina de Guerra intervienen. Base naval de Puerto Belgrano, donde la infantería de marina desde Bahía Blanca controla toda la zona sur. Flota de mar, que en estos momentos navega en formación de combate rumbo a la capital federal. Base naval de Río Santiago. Escuela Naval Militar, embarcada en buques de guerra. Fuerza Naval del Plata, que domina el Río de la Plata. Base de submarinos de Mar del Plata. Fuerzas navales de la misma base que controla el tráfico marítimo de la provincia de Buenos Aires. Aviación naval, íntegra. Infantería de marina, íntegra. Y todas las fuerzas navales del sur de Puerto Belgrano. Las fuerzas que apoyan a los hombres que dicen gobernar el país están circunscritas al perímetro de la capital federal. Las emisoras de la misma siguen emitiendo las mentiras oficiales a fin de confundir la opinión y tratar de demostrar una fuerza que no tienen. La verdad es que el interior se ha sublevado, desconociendo a esos usurpadores del poder. No se ha empezado una lucha para darla por terminada en pocas horas. El movimiento durará todo el tiempo que sea necesario hasta conseguir nuestros objetivos. Argentinos, unámonos todos en esta hora magna para la patria. Queremos verdad, justicia, moral y libertad. Mientras tanto, Radio del Estado seguía mintiendo. Escuchemos sus comunicados y comparemos. La base naval de Puerto Belgrano se halla sublevada. El regimiento 5 de infantería del ejército se mantiene leal y espera refuerzos para iniciar la marcha para sofocar la rebelión de Puerto Belgrano. La escuadra de mar se encuentra fondeada en Puerto Madryn y es totalmente leal a la Constitución y a las autoridades legítimamente constituidas. Al promediar la tarde, la situación general se ha concretado en lo siguiente. Reina completa tranquilidad en el país, con excepción de los reducidos centros en los que aún resisten los insurrectos. En el noreste se sublevaron solamente los efectivos de Curuzú-Cuatiá. Fuerzas leales del ejército, muy superiores, marchan para sofocar este foco. En el centro,
Córdoba, se han insurreccionado la Escuela de Artillería y efectivos terrestres de la aviación. Importantes efectivos del Segundo Ejército y de la Tercera y Quinta División de Ejército y el Regimiento 14 de Infantería, apoyados por la aviación militar, continúan su avance desde el oeste, norte y este del país para sofocar a este foco rebelde. En el sur, la Segunda División de Ejército, reforzada con otras fuerzas leales y apoyada por la Fuerza Aérea, atacó a efectivos sublevados de la base naval de Río Santiago en la zona del puerto de Eva Perón, obligándolos a replegarse sobre dicha base a la que se encuentra atacando en la actualidad. En Bahía Blanca, el Regimiento 5 de Infantería, tan pronto lleguen los importantes refuerzos en avance hacia ese punto desde distintos lugares del país, iniciará la marcha para sofocar la base naval insurrecta de Puerto Belgrano. Las guarniciones del norte, oeste, sur del país y del Gran Buenos Aires han ratificado su total y absoluta lealtad a la Constitución y a las autoridades legítimamente constituidas. La escuadra de mar se encuentra fondeada en Puerto Madryn. A fin de desvirtuar las informaciones propaladas por Radio del Estado, se informa al país que la flota de mar se halla en pie de guerra, plegada totalmente desde la primera hora al movimiento revolucionario, navegando a toda máquina rumbo a Buenos Aires. Cuando vean a la flota o escuchen sus cañones, comprobarán que no mentimos. Tengan fe, camaradas, que los apoyamos condicionalmente. Noticia de último momento. 3 aviones de bombardeo, Avro Lincoln, que salieron de Morón para bombardear a la base naval de Río Santiago, desplegaron al movimiento revolucionario, aterrizando en Córdoba, poniéndose a disposición del comando revolucionario de dicha ciudad, en la que reina completa calma. Así, sin prisa, sin pausas, la revolución va triunfando en todo el país. Nuevamente, la aurora de la libertad alumbra nuestra querida República Argentina. Vivan las alas argentinas que surcan los espacios en demanda de libertad moral y justicia. Camaradas, unidos en nuestro Dios, que por cierto lo tenemos, triunfaremos. Camaradas, adelante en nuestro objetivo. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! En el éter, nuestros hermanos uruguayos nos apoyaban. Otra que viene de Santiago de Chile, también de Associated Press, dice que la radio rebelde de Puerto Belgrano anunció que los revolucionarios dominaron a la policía adicta al gobierno de Perón en Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Córdoba. La última transmisión de la radio rebelde de Puerto Belgrano dice: aquellos que creen gobernar la nación no dominan más que la capital. Señaló que todo el interior del país se ha sublevado contra el régimen. La emisora agregó que las fuerzas rebeldes en la zona oriental de la República están al mando del general Eugenio Aramburú. El locutor finalizó diciendo que la revolución ha estallado no para combatir 3 o 4 días, sino para hacerlo todo el tiempo que fuera necesario. Último momento. La radiodifusora rebelde de Puerto Belgrano, captada en Montevideo por Associated Press, declaró esta noche que la revolución es triunfante en todo el país y que el movimiento es apoyado por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Agregó por otra parte la radiodifusora mencionada que ha sido ocupada por las fuerzas rebeldes Bahía Blanca. El gobierno argentino puso en vigor el Plan Corinthe. Esta palabra, en clave militar, designa la operación destinada a calmar la conmoción interna. Ella faculta al general Lucero a dictar las medidas que estime convenientes para reprimir rápida y eficientemente toda alteración del orden público. Con muertos y heridos entró a nuestro puerto un destructor rebelde. Alrededor de la hora 19 de hoy, fondeó en el puerto de Montevideo el destructor argentino Cervantes con una tripulación de 90 hombres compuesta por 38 cadetes de la Escuela Naval, 40 tropas y 12 oficiales.
trajo 3 muertos y 18 heridos, uno de los cuales también dejó de existir al ser internado en el Hospital Maciel. La nave, según declaraciones de sus tripulantes, salió de la base de Río Santiago a las 6 de la mañana y fue atacada por aviones a chorro que le causaron desperfectos fundamentales, imposibilitándole la maniobra de fuego. Un segundo destructor rebelde evade la internación. Se trata del buque destructor Rioja, que también solicitó el remolcador después de haberlo hecho el Cervantes. Entonces se transbordó, 15 heridos y un muerto. Apenas hecha esta maniobra, el destructor argentino cambió rumbo y se dirigió a toda máquina hacia aguas jurisdiccionales argentinas sin acatar la orden de internación formulada por nuestras autoridades. Radio Base Naval de Puerto Belgrano. Las noticias propaladas por una emisora uruguaya respecto al arribo a Montevideo de los destructores Cervantes y La Rioja son exactas, debiéndose aclarar, sin embargo, que esa situación no debe ser interpretada como una claudicación del principio de luchar hasta el fin, sino como una necesidad imperiosa y humanitaria de procurar asistencia a los heridos. El destructor La Rioja ya se ha reintegrado a la lucha, demostrando así su firme decisión de continuar hasta el fin por el ideal que lo ha movido. Vaya a nuestros camaradas el aliento fervoroso de quienes ven en ellos un ejemplo indiscutible de la moral revolucionaria. En esa cruenta lucha se han inmolado las vidas de varios jóvenes cadetes navales que tripulaban las citadas naves. Tal como lo escucharon, Puerto Belgrano no mentía. Mientras tanto, Uruguay seguía colaborando. En esta capital dicen que la batalla de Río Santiago aumenta en ferocidad. Se dijo que las fuerzas leales lanzaron un ataque a las 20 y 30 horas local. Se añadió que los rebeldes fueron obligados a replegarse dentro de la base y que un violento fuego de artillería cae sobre la instalación militar. La base fue descrita como medio destrozada por el bombardeo. Informó Radio Carve. Sucedió hoy, toda la jornada en un instante con noticias de la situación argentina. Levantamiento militar esta madrugada en la República Argentina, circunscribiéndose el movimiento en un primer momento a las ciudades de Rosario, Córdoba y Paraná. El Parlamento argentino, reunido de inmediato, aprobó la extensión del estado de sitio en todo el país, declarándose en sesión permanente. A través de las informaciones telegráficas de Associated Press y France Press, se supo posteriormente que se desarrollaba una violenta lucha en los suburbios de Córdoba, donde parecía localizarse el foco rebelde. La situación se tornaba cada vez más difícil en Córdoba, donde se había levantado la escuela de artillería. Visto el cariz que tomaba la situación, el gobierno entregó el comando de las fuerzas de represión al general Franklin Lucero, quien fue designado comandante supremo de la aviación, ejército, marina y gendarmería. El general Lucero implantó de inmediato el toque de queda desde las 18:30 en adelante, quedando suspendidos los espectáculos públicos y reuniones de toda naturaleza. Simultáneamente la emisora rebelde afirmaba que la ciudad de Córdoba estaba bajo control revolucionario y que estos reunían efectivos para marchar hacia Buenos Aires. También en Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe y Córdoba, los insurrectos serían dueños de la situación. Terminamos esta reseña haciendo un nuevo llamado de solidaridad de nuestro pueblo. Las autoridades de salud pública piden a los ciudadanos que todavía no han concurrido a donar sangre, lo hagan mañana en los distintos hospitales de nuestra capital en ayunas a partir de la hora 8. Así transcurrió el 16. Con mayores esperanzas, comienza el 17 de septiembre. Está informando El Espectador, retransmitiendo Radio Récord y Radio Panamericana de San Pablo, Radio Marinchi Veiga y Radio Continental de Río de Janeiro, Radio Miraflores de Lima, Perú, Radio Centro de Paraguay y Radio Nacional de Agricultura de Santiago, Chile. En Buenos Aires no ha variado la situación. Por lo menos, ninguna información de ayer a última hora ha agregado nada nuevo a lo que se sabía por la tarde. Durante la noche hubo apagón en la zona demarcada por un radio de 500 metros alrededor de la Casa de Gobierno en previsión de un posible ataque aéreo. Debe haber cierta intranquilidad dentro de la ciudad y suburbios de 4 millones de habitantes, pues uno de los últimos cables de France Press recibido esta madrugada decía así: se anuncia que la policía efectúa numerosos allanamientos en la capital federal y procedió al arresto de algunos dirigentes de Acción Católica. El último telegrama de France Press decía de esta manera: Buenos Aires, urgente.
Mientras continúa la guerra de ondas entre Radio del Estado y las emisoras rebeldes, Buenos Aires está sobre el quien vive. La policía vigila para que ninguna luz sea visible en el radio de apagón demarcado. En los alrededores, piezas de artillería antiaérea y ametralladoras pesadas están en posición de combate. Los proyectores luminosos surcan el cielo. Las calles están desiertas. El acceso a la zona portuaria está prohibido a toda circulación. En los jardines de Palermo, las ventanas de la residencia presidencial no dejan filtrar ningún rayo de luz. Rebeldes de Río Santiago fueron bombardeados por la aviación y baterías de artillería leales y que la base quedó parcialmente destruida. Se dice que las tropas del gobierno habrían deshecho los focos de resistencia y que los jefes de la revuelta habrían huido hacia el Uruguay. Por el momento, la noticia no viene respaldada por ningún comunicado oficial. Se dijo que las tropas leales al presidente Perón habían deshecho los focos de resistencia de Río Santiago después de una violenta batalla que duró todo el día de ayer. Se retransmite un despacho recibido en esta base y emitido a las 10:40 del día de hoy por el señor almirante Sac S. Rojas, director de la Escuela Naval Militar, que desmiente categóricamente las noticias oficiales de que dicho instituto se había rendido. Texto del despacho. Almirante Rojas, embarcado con la Escuela Naval Militar completa, felicita a comandos, planas mayores y tripulaciones por la heroica y patriótica labor cumplida, informando que la Marina de Guerra se encuentra sublevada en masa con la flota de mar, navegando hacia el Río de la Plata, apoyada por efectivos de la provincia de Córdoba, Entre Ríos y Corrientes. El triunfo está próximo para el bien de la patria y de la institución. La flota que se encontraba en Golfo Nuevo habría levado anclas dirigiéndose hacia Bahía Blanca para apoyar a los insurrectos. Buenos Aires, también Franz Press, la flota leal a la revolución, desde el primer momento se dirige hacia el norte. Anuncia la radio de la base naval de Puerto Belgrano que está en manos de los insurgentes. Buenos Aires, Franz Press, unidades de la Marina de Martín García, en la embocadura del río Uruguay, se habrían unido a los rebeldes. Un despacho recién llegado, proporcionado por la agencia Associated Press. Las fuerzas leales al presidente Perón asumieron hoy la ofensiva contra los rebeldes, mientras dos baluartes de los insurgentes se desmoronaban en las primeras horas del día, luego de un día y una noche de sangrientos combates. Los rebeldes seguían afirmando estar en control de Córdoba, las fuerzas navales que se encuentran en alta mar, la base naval de Puerto Belgrano y otros puntos aislados del interior del país. Pero las fuerzas de Perón lograron hacer frente a los primeros ataques de los rebeldes, los que contaron a su favor con el factor sorpresa que ahora se ha disipado. Después de cerca de 24 horas de lucha, en las que los triunfos cambiaron de mano, las fuerzas leales daban la impresión de contar con superioridad, aunque todavía no se podía apreciar con exactitud cuál sería el resultado de la revuelta, que es la más seria que ha tenido que enfrentar el general Perón en los 9 años que lleva en la presidencia de la Argentina. Otro despacho de Associated Press, cursado desde Buenos Aires. Tropas transportadas por aire leales al gobierno llegaron a Córdoba en las primeras horas de hoy e inmediatamente se empeñaron en combate con los rebeldes que habían conquistado esta ciudad en el centro de la Argentina. Las fuerzas leales que procedían de Paja Blanca, Córdoba, chocaron con los rebeldes en el Parque Sarmiento de la capital provincial. A todo esto, la inapreciable colaboración de radioaficionados argentinos y extranjeros. Esta estación LV corta de Neuquén que pide aviones pide urgentemente aviones. LUX, LPF, con noticias, con QTC para Córdoba, Mendoza, para todo el país, para toda América. ¡Viva la libertad! Urgente, Neuquén necesita avión. Cualquier estación amiga, póngase en comunicación con el Comando Revolucionario de Córdoba y dígale que Neuquén necesita avión. LVS, que Neuquén necesita aviones. Atención, LWH, Neuquén necesita aviones.
Informa además que la guarnición de Salta se ha plegado al movimiento triunfante. Adelante Córdoba, Elehuache, CRPS, Buenos Aires, Radio Insurgente, adelante. Aviones para Neuquén. Un Roger, por favor, adelante y debe su característica revolucionaria, adelante. Córdoba, atención Córdoba, atención Córdoba. LUV avisa de esta frecuencia que UGM necesita aviones urgentes. Avisó una estación amiga. Está llamando y pidiendo aviones, está llamando y pidiendo aviones. Aló, LUH. Aló, LUH. Necesito confirmación sobre lo que lo acabo de decir. Transmite Radio Base Naval de Puerto Belgrano, con referencia a la última noticia propalada por la emisora oficial de que fuerzas leales marchan en dirección a esta base, se desmiente categóricamente la misma. Nuestros aviones, con base en Comandante Espora, patrullan permanentemente toda la zona y en un radio de 500 kilómetros, sin haber podido observar ninguno de esos movimientos. Transmitió Radio Base Naval de Puerto Belgrano,